Nicolás Maduro es proclamado oficialmente presidente electo de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral. Ángela Gallardo Bernal nos cuenta más detalles desde Caracas. Venezuela ha amanecido este lunes con un nuevo presidente electo y así ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral. En sus palabras, Maduro ha defendido que el sistema electoral venezolano funciona perfectamente. Un acto oficial presidido por una pancarta con las caras de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y el lema "Te cumplimos, comandante". Mayoría es mayoría y debe respetarse en la democracia. No se pueden buscar emboscadas, inventos para vulnerar la soberanía popular, la voluntad popular, la mayoría en la democracia. Eso solo tiene un nombre: golpismo. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas. Hasta allí, hasta la Plaza Caracas, donde se encuentra el Consejo Nacional Electoral, han acudido miles de seguidores de Nicolás Maduro para apoyar a su presidente. Enrique Capriles ha pedido la suspensión de este acto oficial de proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo hasta que no se hayan vuelto a contar una a una, ha dicho, todas las papeletas. Si usted se proclama, ha dicho Capriles, será usted ilegítimo. El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado sobre si existirá ese segundo recuento de votos como pide la oposición, mientras desde la MUD, desde la oposición, han llamado a la movilización. Esta tarde hay convocada una cacerolada de protesta. Mañana manifestaciones a las puertas de las juntas electorales de las distintas ciudades, y si no se resuelve, no se decide finalmente ese segundo conteo, advierten, habrá más manifestaciones. Recordamos que la oposición ha denunciado más de 3.000 irregularidades registradas y, teniendo en cuenta ese estrecho margen con el que se han decidido estas elecciones, consideran que los resultados podrían revertirse. Escuchamos a Enrique Capriles. Quiero pedirle a todo nuestro pueblo, si estos hacen eso hoy, mientras estamos decidiendo, pidiendo que el país conozca voto a voto el resultado electoral, si ellos cobardemente hacen eso el día de hoy, yo quiero pedir en 6 horas, a las 8 de la noche, que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha dicho que no se va a llevar a cabo un nuevo conteo de los votos porque los resultados son irrevocables, aunque en su discurso de anoche Nicolás Maduro sí dijo que podría aceptar una auditoría. No vamos a contar voto por voto, porque eso no es la elección que contempla el Consejo Nacional Electoral y las leyes electorales y nuestro sistema electoral. Eso es un caprichito de la burguesía que no quiere reconocer el triunfo. Ahora, nuestra gente está tranquila. Tú lo has visto, aquí están. El pueblo está feliz, contento, tranquilo, en calma. Dejen quieto que está quieto. Con este conflicto entre los dos partidos, Venezuela vive su primer día con el nuevo presidente Nicolás Maduro, que, como decíamos, ha confirmado ya su cargo. En distintas partes del país se han concentrado centenares de personas para exigir el recuento de los votos. Algunas de estas protestas han desembocado en choques con las fuerzas del orden, dejando varios heridos, según denuncian usuarios en las redes sociales. Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso del gas lacrimógeno en contra de los manifestantes que intentaban pasar a la gente a la parte de la ciudad donde se alojan los edificios gubernamentales. Según diferentes reportes, los choques han tenido lugar no solo en Caracas, sino también en otras ciudades del país. Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, en virtud de la polarización del país, había solicitado la revisión del 100% de los votos para garantizar la paz. Tras la negativa del máximo ente comicial, manifestó su desacuerdo no asistiendo a la proclama de Maduro. La politóloga Susana Khalil afirma que no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela es ilógico. Resulta una contradicción no reconocer los resultados cuando en Venezuela realmente existe toda una infraestructura y una plataforma y un espíritu y una filosofía
de una nueva entidad de lo que es el Consejo Nacional Electoral. El no reconocerlo es algo que no es que sea absurdo, es completamente ilógico, porque es un sistema completamente confiable y transparente. Ahora, si él pide una auditoría, fíjense que la fuerza ganadora por parte del movimiento chavista no se ha negado a que se haga la auditoría. Pero esto es como llover sobre mojado, es una redundancia, y sin embargo el que no la debe no la teme y se va a hacer una auditoría. Y esto muestra una vez más que en Venezuela realmente existe una praxis de la democracia. Y mientras los líderes de los países latinoamericanos se apresuran a felicitar a Nicolás Maduro por su victoria en las elecciones, Estados Unidos y la Unión Europea instan a que se recuenten los votos según lo pide la oposición. Nuestro corresponsal Ignacio Jubilla nos cuenta cómo los resultados de las presidenciales venezolanas partieron en dos bandos a la comunidad internacional. Una vez más, la integración regional expresada en las posiciones comunes de sus principales líderes vuelve a cerrar posiciones en torno a un tema que involucra ni más ni menos que la soberanía y las garantías del proceso democrático de uno de sus miembros, como es la elección del presidente en Venezuela. Desde Caracas, directamente los observadores de la UNASUR se apuraron a ratificar la legitimidad del resultado comunicado por el gobierno de Venezuela. Brasil y Argentina, en tanto, que son los principales socios del país bolivariano en el bloque comercial Mercosur, han ratificado ya la victoria de Nicolás Maduro, a quien felicitaron y reconocieron como presidente electo. En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, afirmó que debe respetarse el resultado de esta elección, que fue supervisada, recordemos, por las delegaciones internacionales. Y en la Argentina, en tanto, antes que la Cancillería emitiera un comunicado, había sido la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, quien había sido una de las primeras en reconocer a Maduro como nuevo presidente y felicitarlo, resaltando gratitud por siempre para quien calificó como su amigo y su compañero Hugo Chávez. Rafael Correa de Ecuador también fue uno de los primeros en felicitar a Maduro, también lo hizo por Twitter y remarcó en memoria del comandante Chávez que Venezuela ya no volverá nunca más al pasado. Los mensajes de otros líderes de la región, como el caso del presidente cubano Raúl Castro, también el presidente de Bolivia, Evo Morales, se fueron sumando también con el correr de las horas en sintonía, como decíamos, regional, y contrastando fuertemente con la posición que han adoptado la Unión Europea y los Estados Unidos, que a través de voceros expresaron preocupación por el no reconocimiento de los resultados por parte de la oposición, concretamente por parte del candidato Enrique Capriles, y reclamaron, como en el caso de España, que se realice un rápido recuento de los votos para dar legitimidad al resultado. El canciller venezolano Elías Jagua fue el encargado de responderle al gobierno español luego de llamar a su embajador, al embajador de su país en el Reino de España, a consultas, y lo hacía de esta manera. Contundente y firme rechazo a las declaraciones del canciller español José Manuel García Margallo, donde desconoce implícitamente los resultados firmes y claros que dio el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a recordar por último que para todos los líderes latinoamericanos, no importa su ideología, Nicolás Maduro ya era un par, no es una figura política nueva, antes incluso del resultado de estas elecciones, ya que recordemos como canciller primero y luego como vicepresidente ha cumplido un rol fundamental en diversas cumbres multilaterales que se han realizado con todos los líderes de los distintos países, representando al presidente Hugo Chávez cuando no podía asistir por los problemas de su salud. Por eso, y como vamos confirmando con los comunicados de los distintos gobiernos a medida que van pasando las horas, aquí en Latinoamérica no hay dudas de que Nicolás Maduro es el nuevo y legítimo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha felicitado a Nicolás Maduro por la victoria obtenida. Los diplomáticos venezolanos en Rusia aseguran que este triunfo fortalecerá las relaciones entre ambos países.
Diego Marín ha averiguado de primera mano, en conversación con el ministro consejero de Venezuela en Rusia, que está previsto para profundizar los nexos bilaterales. Reacciones no solamente en Venezuela, sino que en todo el mundo ha provocado la victoria en los comicios de Nicolás Maduro. Las felicitaciones no se han hecho esperar desde Moscú. Ha sido el mismo presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien se ha comunicado con Nicolás Maduro para felicitarlo por su triunfo y también para felicitarlo por el espíritu cívico de los millones de venezolanos. Nosotros estamos aquí en la legación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela, precisamente con el ministro consejero de esa legación, don Joglis Martínez, con quien vamos a conversar ahora un poco de este desarrollo de la fiesta democrática, como le llaman en Venezuela. La victoria de Nicolás Maduro se produjo por un margen bastante estrecho. Prácticamente representa 6 votos de diferencia por cada mesa electoral. Son menos de 300.000 votos por los cuales se impuso sobre Capriles. ¿Cómo viene ahora el gobierno de Nicolás Maduro a partir de esta estrecha victoria? Buenas. El presidente Nicolás Maduro obtuvo una gran victoria en la cual el pueblo venezolano ratificó con su voluntad al gobierno bolivariano. El día de ayer, incluso aquí en la ciudad de Moscú, tuvimos una gran fiesta democrática, cívica. Los ciudadanos venezolanos que viven en la Federación de Rusia vinieron a votar, ejercieron su derecho al voto. Los testigos de mesa de oposición y de gobierno estuvieron presentes, conformes. Y bueno, en Venezuela la victoria del presidente Maduro es una victoria popular, una victoria que significa continuar con el legado del comandante Chávez. El presidente Maduro igualmente lo dijo y lo denunció, el sabotaje permanente. Recuerden que el presidente Maduro tuvo solamente 10 días de campaña, mientras que la maquinaria opositora ya venía a través de sus poderosos medios de comunicación tratando pues, de influenciar en los resultados. Sin embargo, el pueblo venezolano, ese pueblo revolucionario, luchador, se impuso de manera contundente y es la voluntad popular. Y el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y que lo hace el mundo es que la oposición respete el resultado. En Venezuela, el sistema político venezolano es de mayoría simple. Por un voto se ganan las elecciones o se pierde. Una diferencia de 300.000 votos en un sistema político presidencialista es una victoria contundente. Por supuesto, y lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es la primera elección en la que no participa nuestro gigante, nuestro máximo comandante. Sin embargo, Nicolás Maduro, nuestro presidente, asumió una gran responsabilidad sobre sus hombros y le demostró al pueblo y conjuntamente con el pueblo le dio esta victoria al pueblo, una victoria al presidente Chávez. Que sacó Nicolás Maduro con Capriles significa, si uno lo toma como referencia la elección anterior en la que ganó Hugo Chávez, significa que mucha gente que votó por Hugo Chávez esta vez votó por Enrique Capriles. ¿Cómo se puede explicar eso? No, luego vendrán los análisis. Los análisis desde el punto de vista ya sociológico, de campaña vendrán. Lo más importante ahora, y es el mensaje que tanto nuestro presidente Nicolás Maduro como el mundo le está diciendo, es que a la oposición, que respeten los resultados, que si están a la altura de la capacidad y de la voluntad política, de la cultura política que tiene el pueblo de Venezuela, es que respeten el juego democrático. Se gana por un voto, se pierde por un voto. 300.000 votos son suficientes para demostrar una diferencia en un sistema democrático. En cuanto a tu pregunta sobre las relaciones con Rusia, por supuesto, las relaciones entre Venezuela y la Federación de Rusia son relaciones de altísimo nivel, de carácter estratégico, en el cual tenemos diferentes proyectos de cooperación, desde lo energético, agrícola, tecnológico, educativo. Muchos estudiantes venezolanos que están aquí cursando estudios de posgrado en la Federación de Rusia, y eso te dice y te muestra del alto nivel de la cooperación. Y asimismo, el presidente Maduro lo confirmó hace ya unos días, su visita a la Federación de Rusia, el 1 y 2 de julio de este año, para participar en la cumbre de los países exportadores de gas, en el foro. Y eso habla y muestra, es una señal ante el mundo de la excelente cooperación que hay entre Venezuela y Rusia, una relación de largo plazo. Perfecto, estábamos conversando y analizando los resultados de la elección de Venezuela con el ministro consejero de la Embajada, Joglis Martínez. La democracia
Eso solo tiene un nombre: golpismo. Quien pretende vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio que en Venezuela está en camino. Te cumplimos, comandante. Mayoría es mayoría y debe respetarse en la democracia. No se pueden buscar emboscadas, inventos para vulnerar la soberanía popular, la voluntad popular, la mayoría, la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas. Hasta allí, hasta la Plaza Caracas, donde se encuentra el Consejo Nacional Electoral, han acudido miles de seguidores de Nicolás Maduro para apoyar a su presidente. Enrique Capriles ha pedido la suspensión de este acto oficial de proclamación de Nicolás. Nicolás Maduro es proclamado oficialmente presidente electo de Venezuela por el Consejo Nacional Electoral. Ángela Gallardo Bernal nos cuenta más detalles desde Caracas. Venezuela ha amanecido este lunes con un nuevo presidente electo y así ha sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral. En sus palabras, Maduro ha defendido que el sistema electoral venezolano funciona perfectamente. Un acto oficial presidido por una pancarta con las caras de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y el lema